Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días, estamos aquí con la maestra Marta Vela Campos, de la Facultad de Filosofía y Letras, generación 1, de tal año. ¿De veras del mismo año? No lo Yo puedo entré creer. en el 70. Ah, caray. Soy de la generación de Salvador Roda. Smithers. Estábamos en la facultad juntos. Y de Rosita Mayer, la hermana de Lorenzo. Y la hija del señor Jorge Olvera, vi su foto ahí. Ah, sí está. Su hija Sí, también no la fue mi entrevisté. compañera. Entrevistó a otra compañera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en Radio INA. Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, estaremos como conductores de esta entrevista que Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia hacen para invitar a la maestra Marta Vela Campos a hablar sobre el Museo Casa de Carranza. Maestra Marta Vela, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar esta conversación, simplemente haré una pequeña, muy breve semblanza de la maestra Marta Vela Campos. Es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está haciendo, más bien ya terminó la maestría en Estudios Mesoamericanos, también por parte de la UNAM. Es investigadora de la Subdirección de Investigación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA, y ha sido asesora en todas, ahora sí que todas las exposiciones del Museo Casa de Carranza. Entre algunas de ellas están Expedición Punitiva en busca de Pancho Villa, 1906, el centenario del centenario, si se llama, del nacimiento de Benito Juárez, La Espada y la Pluma, y la más reciente por el centenario de este acontecimiento, El Plan de Guadalupe, 100 años camino hacia la construcción de una nación. Pues bienvenida de nuevo. Vamos a hablar sobre el Museo Casa de Carranza. No sé si empezar por ubicar al auditorio en dónde está la casa o cuál fue el origen, qué es lo que pasaba en la Ciudad de México cuando se construye esta casa, por qué se le llama Casa de Carranza, si realmente quien la construyó no la hizo para Carranza, en fin, todo eso. ¿Por dónde comenzamos, Marta Vela? Bueno, la casa está en las calles de Lerma, en el número 35, en la colonia Cuauhtémoc, esquina el río Amazonas. Esa casa fue construida por el ingeniero Manuel Luis Estampa. Él la construyó en 1908 para su familia, para habitarla él con su familia. Es una casa de estilo porfiriano, de estilo francés, del gusto en esa época por lo europeizante. Él la construyó, es una construcción en la que se concentra la construcción hacia un lado para que las ventanas den hacia la calle y se aproveche la luz natural. Entonces, entrando a la casa está el patio y del lado izquierdo están las escaleras para subir a la casa. En el fondo están lo que fueron las habitaciones para los criados, las cocheras, las caballerizas. Y subiendo unas escaleras, en la parte de afuera tiene unos balcones con balaustradas muy bellos, muy lujosos. Y en la primera planta está el vestíbulo, que es un salón muy elegante, muy bonito, con luz cenital también. O sea, en el centro tiene un tragaluz muy, muy elegante. Entonces, en esa parte, en ese salón, él la construyó para su familia, pero en 1913, con los sucesos de la Decena Trágica, y como estaba muy cerca de la estación de ferrocarril, en la estación Colonia,
todos los bombazos iban a dar cerca de su casa. Entonces dijo Stampa, no, con permiso, yo me voy. Y se fue de ahí, y dejó su casa. Marta Vela, veía antes de esta conversación una semblanza del ingeniero civil y electricista Manuel Stampa. Vi que él estudió en Francia, que no estudió en México. Y el dato que me llamó la atención es que él, pues como ingeniero civil y electricista, creo que más trabajaba en cosas como radiotransmisores y cosas así. Aparte constructor de puentes y otras obras de tipo ingenieril, digamos. Construye una casa de tal gusto, tan exquisita, tan afrancesada, él que vive en Francia, pero siendo ingeniero. Pero ingeniero civil sí, puede construir. Claro. Inclusive no solo construyó esa casa, construyó varias casas de ese estilo, y es un estilo ecléctico porque, o sea, es en unas partes Art Nouveau, en otras cosas muy afrancesado. Construyó unas en la colonia Roma, en la Roma Sur, y sobre todo ahí en la Cuauhtémoc. Y él hizo como unas innovaciones a la construcción, porque él ya metió ladrillos de cemento comprimido, ventanas de hierro forjado y pisos de linóleo. Esas, digamos, innovaciones él las hizo. Entonces, la casa, entrando al vestíbulo, en la parte de arriba de la puerta, está el escudo de su familia, de la familia Stampa. Y también esto de que en aquella época buscaban ya construir lejos del centro. Eso me llamó la atención. La colonia Cuauhtémoc estaba lejos del centro. Sí, lo que pasa es que en un momento se saturó tanto el centro, digamos, el primer cuadro de la ciudad, que ya la gente no cabía. Entonces se fueron saliendo del centro y se fueron hacia pues eran llanos, eran cultivos y la colonia Cuauhtémoc está en lo que fue la hacienda de La Teja. De La Teja. De La Teja. Que daba exactamente a lo que ahora es Reforma. Entonces fraccionaron esa parte y él hizo su casa ahí. Pero él se fue en 1913, regresó en 1919. Pero pues estuvo unos meses ahí y se fue. El otro detalle que me llamó la atención, perdón que te interrumpa tanto, es que tenía 27 años de edad cuando la construyó. Él nace en el 1881 y la casa es de 1907. Ajá. Entonces, 8, sí. 1908. Entonces, nomás con aritmética, 27 años. Entonces, pues como que es un personaje que me llamó mucho la atención, aunque no encontré más material sobre él. Interesante, sí. Pero bueno, estábamos en la casa. Bueno, entonces, en noviembre de ese año, llega Carranza. Carranza la renta y paga la renta por adelantado exactamente 6 meses, como si supiera que ese era el único tiempo que iba a vivir. La rentó 6 meses y la pagó. Entonces él... Premonitoria. Sí, una cuestión premonitoria. Él vivió en esa casa y la utilizó como una casa de vida cotidiana normal. En el vestíbulo él utilizaba ese salón para hacer reuniones sociales y recibía a gente no tan allegada a su familia. Del lado izquierdo está la sala y la antesala. Las dos son preciosas, son elegantísimas. Los muros son de estucado con ornamentaciones florales preciosas, unos cortinajes muy elegantes. Tiene alfombras. Los muebles son de la época de pues porfiriano, ¿no? Pero de los Luises, que eran importadas a México. Pero cuando él llegó, esos muebles ya estaban ahí. O sea, eran del ingeniero Stampa. Tiene un sillón, tú y yo, precioso. De esos que se sienta uno para acá y el otro para allá. Ajá. Precioso. Tiene un biombo que tiene un espejo precioso, una chimenea de mármol. Es muy bonita esa casa. Los cortinajes son preciosos y muy elegante. Del otro lado está el comedor. Y los muebles esos ya estaban ahí, en la sala y la antesala ya estaban ahí. Los del comedor, él se los llevó.
Eran de su casa que vivía en Reforma. Él cuando estuvo casado con la señora Virginia, vivía en Reforma, pero cuando muere ella se cambia de casa. Y el comedor son unos muebles de encino también muy elegantes, muy bonitos. Eso se los llevó de la casa de Reforma. Una mesa muy alargada. Muy alargada, de esas que se hacen más grandes con tablas que se le ponen en medio. Y tiene un reloj precioso de esos que le llaman caballero alto. Precioso. Y tenía un mantel que le habían regalado a Carranza, que decía que dedicado a don Venustiano Carranza, libertador de nuestra patria, el 1 de mayo de 1917. Bordado precioso, pero ya estaba muy deteriorado. Entonces lo doblaron y lo guardaron. Le hace parte de la colección, que es muy buena, está guardada porque le hace falta mantenimiento, restauración, conservación y todo. Saliendo del comedor está la cocina está a unos metros del comedor sobre la misma planta, pero es como las cocinas como las haciendas que estaban en la parte de atrás para poder entrar por el jardín también. Está cerca del comedor, pero también se podía entrar por el jardín. Esa cocina, sí estaba totalmente desnuda. Ajá. Entonces nosotros más bien la ambientamos. Se compró una estufa de hierro forjado. Yo me llevé ollas de cazuelas de mi mamá, de mi abuelita y la ambientamos. La parte de atrás... Perdón, ¿no había también vajillas o cubertería? No, solo hay una vajilla en el comedor, una vajilla de Bavaria, pero no era de Carranza. Ya. O sea, sí hay muchos objetos de Carranza, pero objetos personales, muchísimos. Y ahorita les digo cómo se integró esa colección. Bueno. Vamos a seguir con la casa. Sí. Entonces, en la parte de arriba hay unas escaleras para subir a la planta alta de madera preciosas, también las escaleras. Unos vitrales divinos que no me acuerdo hace cuánto tiempo se restauró uno porque ya se estaba cayendo y se logró la restauración. En la parte de arriba está la recámara de la señorita Julia, la recámara de don Venustiano, no, más bien del matrimonio Cándido Aguilar en Virginia, porque cuando venían a México, ellos viven en Veracruz, pero cuando venían a México se quedaban en esa recámara. Y luego está la recámara de Carranza. Me llama la atención que la cama de Carranza es una cama individual, muy pequeña, sabiendo que él medía 1.90. No sé cómo cambié en esa camita, pero bueno. Sí, a mí también me llamó la atención la cama individual, como que se veía pequeña. Y muy chiquita, y él era un hombre muy alto. Entonces, entre la recámara de los Aguilar y la de él está su despacho. El despacho de Carranza, que tiene una biblioteca personal de él muy nutrida, porque le gustaba mucho leer, era admirador de Juárez, o sea, era pues era muy interesado en la lectura y tiene muchos libros dedicados a él, de muchos autores de la época dedicados a él, y tiene su escritorio, su caja fuerte, o sea, el despacho está como si él estuviera ahí. También estas, ¿cómo se llaman? Panoplias. Panoplias, tiene 2 panoplias que tienen armas. Tiene un mapa grandotote de la República colgado. Y tiene algo muy interesante en una mesa, porque tiene una salita pequeña. Y en la mesa central tiene un álbum de fotos que le regaló el gobernador de Guerrero que en esa época, que no me acuerdo cómo se llama, con fotos muy interesantes, un
un álbum muy bonito que, por cierto, lo mandaron restaurar, con muchas fotos de todas las construcciones, de todo lo que hizo este señor, que era terrible. Mencionamos la fecha 1908 de construcción de la casa, pero ¿en qué año la renta Carranza? 1919. 19. O sea, la renta en noviembre de 19 para mayo de 20, que es cuando muere. Claro. Entonces la casa, la parte de arriba, las recámaras están tal cual si viviera la gente ahí, ¿no? Están las camas, todo normal, como si fuera. Esa fue la intención de hacerlo porque se supone que es un museo de sitio. Bueno, no se supone, es claro. un museo de sitio. Entonces había que dejarlo ambientado. Como fue una casa, habitación normal, así se dejó. Pero en la parte, subiendo las escaleras hacia la derecha, está un baño y los guardarropas. Y de este lado hay tres habitaciones. Está el costurero. Por cierto, el costurero muy interesante porque tiene un domo grande que entra una luz increíble y ahí se ponían... Pues es el costurero, ¿no? En esa parte se cuenta la historia de Carranza. En el costurero se habla de su infancia, de su familia, de cuando él se casó, fotos de sus hermanos, porque él fue el 11º hijo. Ajá. Entonces, ya saliendo del costurero hay otras 2 habitaciones que le digo que relatan toda la historia política, como caudillo y como legalista de Carranza en el contexto general de la Revolución Mexicana. Empezando desde que fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas en 1887. Ese fue el inicio de su carrera política hasta 1920, cuando lo matan. A Carranza le decían el varón de Cuatro Ciénegas. Ajá. Pero siempre nos preguntamos si con B o con V. Con V. Con V. Como hombre. Sí, porque varón... Hombre. Ajá, no título nobiliario, sino como es el varón de Cuatro Ciénegas. Muy bien, gracias. Nos preguntan, que nos están escuchando, ¿qué son las panoplias que mencionamos aquí? Bueno, son unas, digamos, como... Es una estructura de madera donde se cuelgan las armas. Yeah. Sí. Normalmente tienen forma de... como escudo. De escudo, sí. De escudos. Llama la atención también porque Carranza era civil, él no era militar. Sí. Y sin embargo tiene las armas así como en un lugar muy prominente. Sí, él nunca quiso ser militar. Utilizaba el uniforme como militar, pero nunca con insignias, ni estrellas, ni barras, ni nada. El uniforme así, limpio, sin nada. Y se llamaba jefe del ejército constitucionalista. Primer jefe. Bueno, lo que pasa es que en el Plan de Guadalupe, uno de los... Bueno, son 7 puntos del Plan de Guadalupe. Entonces, él se levanta el Congreso Constituyente Estatal, o sea, de Coahuila, hacen un documento anterior al Plan de Guadalupe, donde dicen que van a, que convocan a la gente a levantarse en armas en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Entonces, a él lo nombran como jefe del ejército constitucionalista, y dentro del Plan de Guadalupe ahí se dice que él va a ser el jefe del ejército constitucionalista en el Plan de Guadalupe. Entonces él promulga el plan en la Hacienda de Guadalupe, que está en Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913. Y la historia de ese Plan de Guadalupe, hay una anécdota interesante en la casa con el Plan de Guadalupe. Sí, muy interesante. Sí, claro que sí. Resulta que ese plan se perdió.
Por muchos años no supieron del plan, dónde había quedado. Entonces, en la Secretaría del Ejército, ¿cómo se llama? ¿De la Defensa? De la Defensa, redactaron otro. Pues como son 7 puntos, pues está fácil, ¿no? Redactaron otro, pero andaban buscando el original. Resulta que, según la leyenda dice, que lo encontraron en uno de los tubos de la piecera de la cama de la señorita Julia, la hija menor de don Venustiano. La que era soltera. La que era soltera. Entonces, pues eso dice la leyenda, pero a lo mejor no está tan lejos de la realidad, porque yo encontré un documento en el Fondo Rafael Carranza del Archivo General de la Nación, donde dice que don Cándido Aguilar, ya cerca de su muerte, en marzo de 1960 más o menos, le dice a doña Virginia, oye, busca el plan de Guadalupe. Entonces, supuestamente, bueno, llegamos a pensar que ella lo encontró. Ella lo encontró en la piecera y le dijo, y entrégalo al general Ignacio Suárez, que fue el jefe del Estado Mayor de don Venustiano Carranza, primer director del Museo Carranza. Uh-huh. El plan de Guadalupe se redacta en 1913. Ajá. ¿Y esos 6 años lo trajo siempre Carranza consigo mismo? ¿O? Yo pienso que sí. Porque algo que mencionaban es que Carranza, cuando trasladaba, digamos, la capital de la República, se llevaba todo lo que era el mobiliario, los archivos, todo lo que correspondiera a la presidencia tesoro, de la República. Todo se llevaba, porque 2 veces se fue a Veracruz. Uh-huh. Claro, la segunda vez ya no regresó, pero sí estuvo de noviembre de 1914 a octubre de 1915, estuvo en Veracruz. Uh-huh. Cuando la decisión revolucionaria, lo que se le llama la decisión cuando Carranza se disgusta con Villa y Zapata. Bueno, más bien ahí hubo problemas, entonces... Movimiento de fuerzas, digamos. Exacto, de poder, sí, sobre todo, mucho poder. Entonces es cuando se convoca la Convención de Aguascalientes y se forma un gobierno convencionista y un constitucionalista, y resulta que finalmente gana el ejército constitucionalista y entra Carranza triunfante a la Ciudad de México. Uh-huh. Nos menciona Yuriria que tal vez la pieza más importante de este museo es de lo que estamos hablando ahorita, es el original del Plan de Guadalupe. Exactamente. ¿Qué se ha hecho específicamente en el Museo Casa Carranza para conmemorar el centenario de precisamente de este documento? Pues se hizo una exposición, uh-huh. Pero desgraciadamente, como también hicieron festejos en Coahuila, el plan que se está exhibiendo en el Museo Carranza es un facsimilar, porque el original se lo llevaron a Coahuila. Uh-huh. Sí, es eso, de nacer en un lugar y morir en otro. Por ejemplo, uh-huh. También se hablaba cuando muere Carranza, bueno, asesinan a Carranza uh-huh. en Tlaxcalantongo, y el poblado que está muy cerca es Jicotepec, en la Sierra Norte uh-huh. de Puebla. Y dicen que incluso Jicotepec fue por 3 días la capital de la República. También lo leí por ahí porque era ahí donde estaban los poderes, claro, estaba Carranza. Claro. Entonces, como lo velaron ahí 3 días. Bueno, estuvo 3 días ahí y luego lo velaron en México. Claro. Sí. El cuerpo diplomático trajo su cuerpo, lo trajeron en tren a México y lo velaron en la sala de la casa de Carranza. Precisamente en esa casa se veló. Por eso es tan importante, se le considera un monumento histórico, porque ahí sucedieron hechos históricos importantes, como velar a Carranza, uh-huh. ahí en su casa. Entonces, después de la muerte de Carranza, queda, digamos, desprotegida la señorita Julia. Uh-huh. Entonces los generales Paulino Fontes y Juan Barragán adquieren la casa y se la regalan a la señorita Julia. O sea, se la compran al ingeniero Estampa. Al ingeniero Estampa, y se la regalan, se la obsequian a la señorita Julia. Pero ella se fue a radicar a San Antonio, Texas. Uh-huh. Pero ellos la rentan a la Embajada de Francia
y después a la Embajada de El Salvador, y ese dinero se lo daban a la señorita Julia para su sostenimiento. Ujú. Ya después, en 1942, Manuel Ávila Camacho dice que esa casa se destine para el museo se forma una asociación de diputados del Congreso Constituyente de 1917 y que digamos que la organice la SEP, pero que se haga un museo histórico y que sea la sede de los diputados, los que quedan. Ujú. Y ahora ya es de los hijos de los constituyentes. También leí que en esa misma casa velaron a otros constituyentes. Seguramente, porque ahí tiene la sede la Asociación de Diputados Constituyentes, que le digo que ahora son los hijos, y más bien ya serán los nietos. Los ¿no? nietos, ¿verdad? Tal vez. Claro. Fíjese que otra pieza importantísima del museo es que están la reproducción de las 180 placas de metal de la Constitución. Ajá, con las que Están se ahí, imprimió. con las que se imprimió la Constitución, están en lo que fueron las caballerizas y los cuartos de los criados, hicieron un auditorio. Y en los muros del auditorio están pegadas las 280 placas. Ujú. Y aparte, son 180 placas. Ujú. Y cuando se hace, ¿qué presidente me dijiste que era el...? Ávila Camacho en 42. ¿Y se hace museo desde ese momento? ¿O cómo era en ese Sí. entonces? Sí, ¿Cómo sí, se va sí. transformando? Sí. Se hizo museo histórico Ujú. y sede de la Asociación de Diputados. Más tarde, ya en 1900... pero algo importante A ver, sí. es que se supone que la señorita Julia, en 1942, en un homenaje que le hacen a Carranza, pasan los restos de Carranza que estaban en el Panteón Dolores, los pasan al museo al Panteón Al Monumento a la Revolución. Monumento a la Revolución. Sí. Se emociona tanto la señorita Julia que dice, yo voy a donar la casa para que se haga un museo. Ujú. Es lo que dijo ella, pero oficialmente la vendió. Se dice que la donó, pero no es cierto. Hay un documento que yo encontré en el Registro Federal de la Propiedad, ¿o cómo se llama? Que dice que la vendió al gobierno federal en 160,000 pesos. Ajá. Y la otra, la hermana Virginia, se regresó a Veracruz. Sí. Y Julia a San Antonio. Ajá. Pero entonces no la donó. No la donó, la vendió y está el documento ahí. En el registro público. Hay otra pieza muy importante que es un cuadro que tiene las 218 fotografías de todos los constituyentes. Son en ovalito y todas autografías, todas tienen la firma de los constituyentes. Es una pieza muy importante que siempre la piden para la exposición que está ahorita en Palacio Nacional, que la acaban de inaugurar, se prestó. Para los festejos del centenario de la Revolución también se prestó. Y también es otra cosa importante, es que está muchos objetos personales de Carranza. Es más, está la pluma con que se firmó el Plan de Guadalupe, misma con la que se firmó la Constitución. Es una sola pluma que se firmaron dos cosas importantes. Tan ordenado era Carranza que no perdía las plumas. Sí. Y está su equipo de campaña, porque él se llevaba su equipo de campaña, su plato, su cuchara, su taza, su todo. De hecho, ahí en la casa está su maleta de viaje, ¿no? También. Sí, le llamaban mundos. ¿Mundos? Sí, porque les cabe un mundo. Sí, son enormes, valijas muy grandes que se abren a la mitad, así, y que les cabe, por eso le llamaban mundos, porque les cabe un mundo. Hay ropa de él,
sus uniformes, sus sombreros, zapatos. Es una colección increíble. ¿Sus lentes? Sus lentes, armas de él. Hay una pluma de oro macizo, así en forma de pluma normal, pluma de ave, pero que tiene incrustaciones de rubí y de esmeralda. Preciosa. Tenía muy buen gusto. Uh-huh. Y en cuanto a la colección pictográfica, hay muchos cuadros en la casa de Carranza. Bastantes. Sobre Carranza y sobre otros temas. Casi todos son sobre Carranza. Uh-huh. Casi todos son retratos de Carranza. Uh-huh. Del doctor Atl, del Chango Cabral, de Raúl Anguiano, de Salvador Herrera, de Guzmán también. La mayoría son retratos de Carranza. Yo leí algunos que no, ¿verdad? Unos animalitos que son. Sí, hay pero es que ese es un regalo que le hicieron a Carranza. Ya. Están todos los regalos que le hicieron a Carranza del gobierno de Japón, de varios países. Están ahí también. Hay una maqueta del edificio de Faros de Veracruz. Donde hay otra casa de Carranza. Porque él estuvo, le comentaba que estuvo de noviembre de 1914 a octubre de 1915, allá en Veracruz. Un tiempo estuvo en ese edificio de Faros y otro tiempo estuvo en el fuerte de San Juan de Ulúa. Uh-huh. Y ahí hizo las adiciones al Plan de Guadalupe, uh-huh, en esa parte. Porque el Plan de Guadalupe no habla de cambios sociales y simplemente es nada más para desconocer a Huerta. En ese momento. Uh-huh. Y ¿qué otras cosas importantes hay? Pues todos los enseres de la casa. Uh-huh. Y ¿qué más? Ya para 1961 López Mateos también da otro decreto ya para que sea Museo Casa de Carranza. Uh-huh. Ya en 1961, y él lo inauguró. Ya como casa museo. Como casa museo ya, pero primero dependía del Consejo ya para 1993 me parece, dependió del Conaculta. Uh-huh. Y ya después entró como para formar parte de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Entonces el museo como tal tiene 50 años. Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Y se va a hacer alguna exposición especial para los 50 años del museo? Yo creo que sí. Uh-huh. Me imagino que sí. Pero le comentaba que es un museo muy vivo porque cada año se hacen de 2 a 3 exposiciones. Uh-huh. Cada año. Entonces, pues se ha hecho, por ejemplo, la que le mencionaba, que se llama La espada y la pluma, uh-huh, que exactamente es sobre la vida del general Luis Urquizo. Uh-huh. Que él fue un general muy allegado a Carranza. Y se llama Espada y la pluma porque, aparte de ser general, forma parte de los escritores de la Revolución. Y hay un dato interesante porque cuando se va Carranza a Veracruz, sabiendo del golpe de ¿Victoriano? No. Ya del de Agua Prieta. Ya. Ya del grupo sonorense, ya cuando quieren desconocer a Carranza, hay un golpe, se le llama el golpe de Agua Prieta, que lo hacen el grupo sonorense, que son Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, todos ellos. Él se va a Veracruz. Entonces, en el camino pasa por la estación de la villa y mientras más va caminando, la gente menos lo va acompañando. O sea que ya fue llegando solo a Puebla, uh-huh, con Luis Urquiza. Ajá. Mencionando esto de los ferrocarriles,
Al principio nos platicabas, Martabela Campos, que estamos hablando del Museo Casa de Carranza, que Felipe Ángeles, digamos, quiere la casa de... Se instala su cuartel. Ajá. Instala su cuartel en la está casa. cerca de la estación de los ferrocarriles. La estación Colonia, Que en la precisamente. actualidad sería por... El Monumento a la Madre. Ajá. Exactamente, donde está el Monumento a la Madre, ahí estaba la estación Digamos, Colonia. en Villalongín Y Sullivan. y Sullivan. Ujú, precisamente. Pues muy cerca, como a 2 cuadras. Sí, sí, sí. Entonces los bombazos les llegaban allá. Entonces, por eso Estampa decidió salirse de ahí. Ujú. Entonces le comento, cuando él se va a Veracruz, ya la gente lo va abandonando. Ujú. Y el único leal que fue el general Luis Urquiza. ¿Y en Tlaxcalantongo solo matan a Carranza? Sí. ¿O también a allegados de él? No, pues ya sabían, porque el general Herrero le dice, no, señor don Venustiano, usted está seguro aquí. Yo me encargo de que usted esté seguro aquí. Pero realmente él fue el que lo mató. Ujú. Porque en la madrugada se oyen así, empiezan los gritos de ¡Viva Obregón! No sé qué, y se lo echan ahí. O sea, ¿quién sabía en qué lugar estaba Carranza? ¿Por qué balacean nada más ese lugar? Herrero. Él fue el que, solamente del lado donde estaba Carranza, se echaron los balazos. Ujú. Inclusive él traía su ropa, ¿cómo le llaman? La underwear. Su pijama, digamos. ¿Esa? Ropa de noche. Ropa, ajá. Bueno, ni de día porque la usaban abajo de la ropa. Claro. La ropa Y interior. la chaqueta de la pijama era del general Urquizo. Ha de haber dicho, tengo frío, y le prestó la chaqueta. Ujú. Entonces forma parte de la colección la ropa ensangrentada de Carranza. Otros objetos importantes del museo están las balas que les fueron extraídas de los cráneos a Madero y a Pino Suárez. Pero... Están ahí en el museo. Ya curiosamente de Madero y Pino Suárez no hay fotos de ellos muertos, pero sí están de sus ropas ensangrentadas. Sí, Volvemos ajá, a lo de las ujú. ropas. Ajá, sí. Y en el museo están las balas. Las balas. Sí. Sí, es interesante, aunque pues Carranza se levanta en armas en cuanto se entera de la muerte de Madero, ¿no? Pero ya habían sido, o sea, Carranza ya había formado parte del gabinete provisional de Madero allá en Ciudad Juárez. Ujú. Aunque Madero decía, ese viejo pachorrudo le pide permiso a un pie para mover el otro. Pero cuando se entera de su muerte, pues se levanta en armas. Y es cuando empieza, digamos, una segunda parte de la Revolución Mexicana. La primera fue la maderista y la segunda es la constitucionalista. Aunque después, con esta decisión revolucionaria que vino en la Convención de Aguascalientes, se puede considerar una tercera parte. Pero que al final triunfa la Revolución Constitucionalista. Carranza, ¿cuántos hijos tuvo? Mencionamos ahorita a las mujeres. Sí. A Julia y a Virginia. Julia y a Virginia. Pero él tuvo 4 hijos hombres, aunque dicen que se volvió a casar. Pues no sé si se volvió a casar, pero ya tenía sus 4 hijos. Cuando se murió doña Virginia, él ya tenía sus 4 hijos, hombres. Por eso la señorita Julia se hizo cargo de esos hijos, porque estaba chiquita. Ella se hizo cargo. Ya. Y volviendo a estas balas nos pregunta Yuriria, ¿cómo es que llegaron esas balas de Madero y Pino Suárez al Museo de Carranza? Museo. Pues bien a bien no sé, pero el que integró toda la colección, ese fue el último diputado, Jesús Romero Flores. Él fue el que hizo toda la integración de la colección. Yo supongo que otros diputados también han de haber llevado cosas, porque hay banderas, hay armas, hay
muchas cosas. O sea, es un museo que afortunadamente tiene una colección muy rica, porque hay museos que casi no tienen colección. Y a pesar de ser pequeño, es muy rica su colección. Por eso se pueden hacer exposiciones muy continuamente, porque posee una gran colección. ¿Qué tipo de gente va a ver estas exposiciones? Bueno, tiene un público cautivo que son escolares, normalmente. Ajá. Pero sí es muy visitado. Muy, muy visitado, y a la gente le gusta mucho el museo porque es, le repito, es un museo de sitio. Y entonces está la colección en su entorno natural. Y eso es lo que le da un aire de naturalidad al museo muy interesante. Claro. Y respecto a las exposiciones que empezamos a mencionar hace unos momentos, mencionamos nada más la de la espada y la pluma, o la pluma y la espada. La espada y la pluma. Espada y la pluma. ¿Qué otras exposiciones se han montado? ¿En qué han consistido? ¿Podríamos hacer una enumeración o cuáles son más sobresalientes? Sí, bueno, también pusimos una que se llamó Banderas Constitucionalistas. Esa estuvo muy interesante porque en el museo solo hay 2 banderas originales constitucionalistas, pero del Museo del Obispado en Monterrey nos prestaron otras, unas 4 o 5, también banderas constitucionalistas. Pero lo interesante es que cuando fuimos por las banderas, entramos a las bodegas y vimos retratos de muchos constitucionalistas, retratos al óleo de muchísimos constitucionalistas que estaban en el gobierno, en el Palacio de Gobierno, y de ahí los mandaron al museo, ahí los arrumbaron. Y resulta que atrás de uno de los cuadros dice Taller de Pintura de Pablo González. Entonces nos imaginamos que Pablo González los mandó retratar a todos. Está Villa, José Luis Caballero, Lucio Blanco, Treviño, todos los constitucionalistas están retratados. Entonces nos prestaron toda esa colección de retratos para esta exposición. Entonces estuvo muy rica esa exposición. Me refiero muy rica en colección. Claro. Porque aparte de exponer las banderas constitucionalistas, expusimos los retratos. También hubo otra exposición que se llamó 1913, Origen del Constitucionalismo. También se habló del Plan de Guadalupe, de las banderas y todo. Otra que se llamó 1906, el centenario del nacimiento de Benito Juárez. ¿Por qué centenario del centenario, perdón? Porque en 1906 se cumplía el centenario del nacimiento de Benito Juárez. En esa época, Porfirio Díaz organizó unos fiestonones para hacer la conmemoración del centenario del nacimiento de Juárez. ¿Por qué? Porque en ese momento Juárez ya no le significaba ninguna rivalidad, ninguna competencia. Entonces, como era el héroe, el benemérito de las Américas, y organizó unas fiestas para el pueblo. Eso es lo interesante, porque hizo una comida para 10,000 personas. ¿Qué? Para 10,000 personas, donde, bueno, tengo los datos por ahí en algún... Porque todo lo saqué de los periódicos de la época. Entonces dice, ¿cuántos kilos de carne compraron? ¿Cuántos kilos de tortillas? Todo. Muy interesante. Y organizó una convocatoria para hacer una biografía de Juárez. Entonces el primer lugar lo ganó, no me acuerdo ahorita cómo se llama. El segundo, Juana Mateos, ganó el segundo lugar. También hizo la convocatoria para hacer un monumento a Juárez, el cual el primer lugar quedó desierto y el segundo lo ganó el hemiciclo a Juárez. Curiosamente,
no lo inauguró en ese momento, sino se inauguró hasta 1910 con las fiestas del centenario. Maestra Marta Vela, ¿cómo nace su interés por Venustiano Carranza? ¿Por qué se concentra de repente uno en un personaje tan especial? Bueno, desde que estaba en la facultad, en la clase de metodología de la historia, necesitábamos pues buscar un proyecto y dedicarnos a hacer toda la metodología con ese proyecto. Y a mí se me ocurrió pensar en Venustiano Carranza, el héroe, el hombre, Carranza el hombre, el caudillo y el héroe, o algo así, no me acuerdo. Y toda mi investigación fue sobre Carranza. Llegó un momento, pasando los años, curiosamente, a un compañero lo nombran director del Museo Carranza, y nosotros la coordinación de museos estaba en las calles de Alhóndiga, allá en el centro, en un lugar espantoso. Y el que nombraron director le dijo a mi jefe, le dijo, oye, ¿puedes comisionar a Marta para que me haga el guión del Museo Carranza? Y le dijo, sí. Ahí resultó que todo lo que yo había trabajado sobre Carranza me sirvió para hacer el guión, porque yo me dedico, soy guionista, curadora, investigadora, y me dedico a hacer los guiones para museos. De todas las exposiciones que se han hecho en el museo, yo hago los guiones. Uh-huh. La curaduría, el cedulario, todo. ¿Y qué reto significa hacer estos guiones museográficos para un espacio tan particular? Y además siempre el mismo espacio. Es un gran reto, porque a veces la colección es demasiado grande. Uh-huh. Y entonces hay que hacer una selección y darle la importancia a ciertas piezas más que a otras, porque realmente caben entre 5 o 6 vitrinas. Uh-huh. Entonces, buscar cuál es la pieza más importante. Inclusive también hicimos otra exposición que se llamó Madero Íntimo. Uh-huh. Entonces, en esa exposición se habló desde los maderos, desde el abuelo de Madero, todos los hacendados, su vida. Él, pues fue un gran idealista, ¿no? El pobre. Él hizo una especie de, digamos, como un pacto, o no sé cómo se puede decir, con Sarita, con su esposa, de no tener hijos. Como ¿cómo se puede decir? Un voto de castidad. Y por eso no tuvieron hijos. Pero fue algo decidido. Decidido por los dos. Uh-huh. Sí. Entonces, del castillo de Chapultepec nos prestaron, pues, algunos pocos, porque también ellos hicieron una exposición sobre Madero y nos prestaron muy pocas cosas. También hicimos otra exposición que se llamó La Expedición Punitiva en busca de Pancho Villa. Y cuando estábamos haciendo esa exposición, cayó del cielo Francisco Villa, nieto de Pancho Villa. Y él nos dijo, yo tengo muchos objetos de mi abuelo, yo les presto lo que quiera. Uh-huh. Y nos prestó unas mitazas, que son estas cosas que cubren los pantalones hasta las botas. ¿Como de cuero? Que son de gamuza o de cuero, unas mitazas. Nos prestó varios objetos, ¿cómo se llama que usaba Villa? Como el Zarakov. Uh-huh. El Zarakov. Nos prestó varias cosas. Y fue muy interesante porque se hizo esa exposición porque comentando con un compañero me dijo, fíjate que hay un arqueólogo que está haciendo unas excavaciones en Chihuahua. Y encontró latas, botellas, muchas cosas del campamento gringo que estuvieron ahí en Chihuahua cuando andaban buscando a Pancho Villa. Entonces yo le dije, oye, qué interesante, ¿por qué no hacemos una exposición sobre eso?
Y entonces, claro, son restos de botellas, o sea, realmente es una colección, pues, pobre, pero había que darle un contexto. Eso lo enriquece, ¿no? Eso enriquece. Entonces, hicimos todo el contexto histórico de la expedición punitiva. Por eso le pusimos así, expedición punitiva en busca de Pancho Villa. Inclusive el general en jefe, que era John Joseph Pershing, él manda un informe al presidente de Estados Unidos y le dice: Villa está en todos lados y en ninguno porque no lo encuentro. Es muy interesante porque realmente el único que ha invadido Estados Unidos fue Pancho Villa. Y realmente nunca lo encontró, jamás, porque él lo hirieron en una pierna a Pancho Villa. Entonces estuvo escondido en una cueva y se consiguió un médico, un viejito, y le dijo: aquí te quedas conmigo hasta que me alivies de la pierna. Y sí, realmente eso hizo. Y entonces pues pusimos una ambientación de una tienda de campaña que sacamos de una foto y se hizo una tiendita de campaña de los gringos, una ambientación. Estuvo muy interesante. ¿Esto adentro o afuera? Adentro de la sala. Es una sala pequeña, le llaman galería, pero pusimos una tienda de campaña. Muy, muy interesante estuvo. Banderas también. Y todos esos objetos que les digo que eran latas, botellas, de todo lo que dejaron los gringos cuando estuvieron. Era un ejército de 10,000 efectivos buscando a Pancho Villa y nunca lo encontraron. Y hay muchísimas fotos, muchas fotos que se utilizaron para la exposición. Y le digo, esa surgió por una plática con un compañero. Me dijo: ay, fíjate que fulano encontró, ¿cómo se llama el muchacho? Antonio, ay, no me acuerdo, es un arqueólogo. Encontró objetos del campamento. Qué interesante. Y yo dije: ay, pues una exposición. También hubo otra exposición que se llamó Los Festejos del Centenario. De las fiestas que organizó Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia. Todos los desfiles que se organizaron, una cena de gala que ofreció el 16 de septiembre para la conmemoración, también se hizo. Inclusive nos prestaron fuimos al Museo del Juguete y ahí tienen una parte del Ángel de la Independencia que se cayó cuando... 57. Y tienen esa nos la prestaron. También estuvo muy visitadas esas exposiciones. Anterior a la de Plan de Guadalupe hicimos una que se llamó Del Maguey a la Pulquería. Esa ha sido la más exitosa, la más visitada, porque se hizo una ambientación de una pulquería, con las puertitas de pulquería y todo, y la barra, los barriles, todo muy, muy interesante. Entonces hablamos desde qué es el maguey, qué tipo de planta es, cómo se trabaja. Le llaman, uno de los cronistas de la conquista le llamaba el árbol de las maravillas, José de Herrera, porque se utiliza el 100%. Todo, desde la raíz hasta la punta, se utiliza todo. Sí, el quiote se cocina. Todo, la fibra. La fibra para hacer textiles. Sí, todo se utiliza. El aguamiel, por supuesto. El pulque. Bueno, la fermentación del aguamiel. El acocotero, los tlachiqueros. Sí, todo. Y nos prestaron una colección bastante nutrida de todo lo que... de lo que se hace
¿cómo se llaman? ¿Ayates? Los ayates, los machacadores, con todo lo que se utiliza para explotar el maguey. Una colección muy, muy rica. Y en la inauguración se ofreció pulque de curado de guayaba, de piña, de varios, hasta de apio. Ajá. Muy, muy interesante. ¿Y el Museo Casa de Carranza a su vez presta piezas a otros museos? ¿Hay intercambios? Sí, sí. Le digo que es un museo muy, muy activo, muy vivo. Tanto porque hay exposiciones ahí, hay cursos de verano y hay intercambio de colección. Cursos de verano para niños. Para niños. Y aparte hay conferencias. Conferencias, hay mucha actividad en el auditorio. Hay una asociación no me acuerdo cómo se llama, que son unas señoras que se dedican a la cultura y piden mucho el auditorio. Hay conciertos, hay programas de cine. O sea, es un museo muy, muy, muy vivo. Y en lo personal, ¿cuáles son las piezas más entrañables de esa casa? ¿Para mí? Para Marta Vela. Por supuesto, las balas y la ropa ensangrentada para nada. No. ¿Se exhibe la ropa ensangrentada? Sí, ¿Está en exhibición? Sí, está en exhibición. Bueno, aunque en este momento esas salas, les llaman las salas históricas, no están habilitadas porque en una lluvia muy fuerte se metió el agua y el cielo de esas salas, de esos salones, se cayó. Entonces están en restauración. Pero ya pronto se va. Es que sí, la gente reclama y es lógico que van a ver la casa de Carranza, pero nada más ven la casa y no ven la historia. Entonces, ¿qué piezas son entrañables? Ay, pues me encantan en sí la sala. Sí, Luis XV. La sala me fascina. Dorada. Le digo que tiene un sillón tú y yo, un biombo precioso. Tiene piezas de cristal, de bronce, es preciosa. A mí me gusta. Yo viviré en esa casa. Me gusta mucho ese estilo de esa casa. Nos quedan 4 minutos para concluir esta conversación. Quisiera que tocáramos algún tema que no tocamos, algo en especial. Hablamos de otra exposición que también sea interesante, como la de... ¿Cuál? Bueno, le digo que hemos hecho como 15, pero ahorita no. Hicimos le comento la de la espada y la pluma, que esa fue interesante porque los hijos del general Urquizo cooperaron mucho con nosotros porque ellos nos prestaron mucha colección de objetos personales de general. Inclusive, muy amablemente nos invitaron a su casa y nos pasaron a su despacho y escojan lo que quieran. Entonces nos prestaron, por supuesto que el general Urquizo tenía 1000 condecoraciones y todos nos las prestaron, porque él fue, digamos, él estuvo en el Escuadrón 201. También. Él encabezó ese escuadrón. Por eso es importante el general Urquizo, porque él encabezó el Escuadrón 201. Cuando los niños van, por ejemplo, al castillo de Chapultepec, siempre les dicen que se imaginen que aquí vivían Carlota y Maximiliano, y siempre como que recrear una época, un ambiente. En la casa de Carranza pasa algo así, que los niños vayan y digan, así se vivía en el... Claro, les gusta mucho porque, pues como son pequeños, no conocen ese tipo de construcción, ni esos muebles, ni nada, y les llama mucho la atención, mucho. Porque realmente es una casa preciosa. Cuando puedan, vayan. Claro. Conozcan el Museo Carranza.
Muy bien. Pues estamos ya concluyendo esta conversación. ¿Con qué nos despedimos? Pues con una invitación. La invitación, claro, que acabamos de hacer. Al Museo Carranza. Visiten, en este momento está la exposición del Plan de Guadalupe, Camino hacia la construcción de una nación. Muy interesante. Y pues visiten también el museo. Muy bien. Les hago una cordial invitación a que visiten el museo. Muy bien, pues muchas gracias Marta Vela Campos por esta conversación. Al contrario. Nosotros, Yurira Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la participación de Marta Vela Campos, como ya la mencionamos varias veces, hablando sobre este Museo Casa de Carranza, que está situado en Río Lerma, número 35, esquina con Río Amazonas, en la capital de la República Mexicana. Como siempre, valoramos de manera significativa el apoyo valiosísimo de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas. En la producción estuvo Gabriela Marentes y Aníbaldo Morales, en la operación técnica Carlos Severino, en el apoyo Lauro Gaspar y Gabriel Rojo, Yurira Contreras y Juan Stack estuvimos conduciendo este espacio. Gracias, pásenla bien. Gracias, historiadora Vela. Gracias por la invitación y hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.